Le bendiga, hermano, esta noche. ¿Quién vive? ¿A tu nombre? Vamos a compartir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante, el cual huyeron la tierra, el cielo y un lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según su obra. Y el mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Hermanos, en esta noche el tema que tenemos es ¿qué pasa después de que morimos? Nosotros, ¿a dónde vamos después de la muerte? Este tema, hay muchas cosas. Cada persona tiene una manera de pensar sobre esto, qué es lo que sucede después de la muerte. Porque algo que coincide todo el mundo es que no se ha terminado todo. Cuando llega la muerte, todavía no se ha acabado. La persona sigue viviendo. Lo que muere nada más es la parte humana, la parte que es de tierra. Pero la verdadera persona, porque nosotros nos componemos de cuerpo interior y cuerpo exterior. La parte de afuera muere, pero la interior no muere. Así que uno dice que desde el cielo, personas que ya murieron me cuidan desde el cielo. Otros dicen, después de que muere, las personas pasan por un periodo de 9 días, donde están, dicen, en un purgatorio, donde están purgando sus culpas. Y de diferentes cosas que la gente dice sobre este tema, pero lo que dice la palabra del Señor es lo que vamos a ver en esta noche. Debo decirle en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5, dice que nuestra mente está puesta en olvido. Dice que las personas no pueden hacer ni mal ni bien, no pueden hacer, dice, nada, porque su mente está puesta en olvido. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿A tu nombre? Ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 7, dice que el cuerpo va a volver al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero quiero decirle que hay algo que no sale en este pasaje bíblico, que también nosotros estamos compuestos de tres partes. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Está hablando de tres cosas que nosotros componemos: cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Es decir, el polvo vuelve al polvo como era, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Quiero decirle que
el cuerpo es tierra, el espíritu es el soplo de vida que Dios sopló a Adán en su nariz, dice, y fue un ser viviente. Ese soplo de vida todos nosotros lo tenemos, pero hay algo que no se menciona y es el alma, la otra persona. La persona interior es conocido como el alma, por eso en Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. O es decir, cuando el cuerpo sale el espíritu, sale el alma del cuerpo, el cuerpo comienza a deteriorarse, comienza a desaparecer hasta convertirse en tierra. Cuando alguien es sepultado en un cementerio, lo que llevan allí es el cuerpo. Ya salió el espíritu, ya salió el alma de ese cuerpo, así que aquel cuerpo comienza a deteriorarse porque el espíritu se fue donde Dios, fue directo a Dios, el alma se fue para otro lugar. Porque quiero decirles que también existen 3 infiernos, algo que todo el mundo piensa que solo un infierno. El primer infierno es a donde nos sepultan, llamado en la Biblia aparece como Seol, es el cementerio, el lugar donde somos sepultados, y ese es el primero. El segundo es un paraíso que hay acá en la tierra, y el alma de cada persona, los que somos cristianos, va a ese paraíso, y los que no obedecieron a la palabra del Señor y murieron van a otro infierno. Son 3 paraísos, 3 infiernos. El primer infierno es el sepulcro, el Seol, como llama en la Biblia, el lugar donde allí queda el cuerpo, allí está nada más el cuerpo, y ese cuerpo no puede hacer nada. Ese cuerpo allí está nada más, salió lo que lo hacía caminar, lo que lo hacía andar, lo que lo hacía pensar, lo que lo hacía hacer todo, salió de ese cuerpo. Así que el cuerpo está ahí, no hace nada, pero el alma sigue viviendo, el alma está ahí siempre. Así que está en un lugar que Dios tiene preparado, un lugar que Dios preparó para que estuvieran allí los cristianos. Así que las personas no están en el cielo, están en un paraíso. Es cierto, los cristianos están en un paraíso donde no están, mejor dicho, como los que se van a ese otro infierno, donde ellos pueden pensar, ellos pueden ver, ellos pueden mirar todo, pero ellos no pueden hacer ni mal ni bien. Ya se buscaron su lugar, ya llegaron a ese lugar. Así que las personas no han muerto. Dice en Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, van a despertar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, eterna. Van a estar ahí, van a despertar también los que mueren sin Cristo, pero los que mueren con Cristo van a ir a ese lugar que el Señor tiene preparado, a lo que la promesa del Señor, vida eterna. A tu nombre. Aleluya. Así que en este momento todos los que mueren no van al cielo. El mismo Señor, cuando Él fue clavado en la cruz, cuando fue crucificado, después de haber muerto, hay muchas personas, pues ustedes conocen este pasaje bíblico en Lucas capítulo 23, el versículo 43, habla de que el Señor le dice a uno de los malhechores, porque uno se portó mal, pero el otro le dice a tu compañero, no temía a Dios estando en esta condenación. Él no ha hecho nada, no hizo ningún mal, y nosotros sí merecemos lo que hicimos. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces cuando dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pensamos que se fue para el cielo y que aquel hombre iba directo al cielo, pero
El Señor no se fue para el cielo. El paraíso que el Señor le estaba hablando, y el paraíso que aparece en Lucas 16:19, donde habla la historia de un rico y un mendigo. Dice que este rico se vestía de púrpura, de lino fino, hacía banquete con esplendidez, y dice que él se daba todos los gustos, y había un mendigo que estaba echado a la puerta lleno de llagas, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni esto siquiera lograba. Así que aquel rico era malo y miraba a aquel hombre que necesitaba su ayuda y dice que no le daba, y dice que murió el mendigo, y dice la palabra del Señor, fue llevado por los ángeles. Cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así que el primer paraíso es el de donde estuvo Adán y Eva. El segundo paraíso se llama el seno de Abraham. Así que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y ese paraíso está debajo de la tierra, no está en el cielo. Abajo de la tierra y más abajo está el infierno, donde están los que se fueron, como decir el rico, aquel hombre que fue malo estaba más abajo de donde está el paraíso. Es decir, se puede mirar desde la parte de donde están la gente que no obedecieron a la palabra del Señor y los que obedecieron. La diferencia está de que los que están en Cristo están en un paraíso, están felices, están contentos, todo bien, pero todavía no es el verdadero paraíso. Todavía no pueden ir hasta que pase algo. Así que el Señor lo llevó a ese paraíso, y el Señor llegó ahí, pero no solamente estuvo en el paraíso, sino que dice que el Señor descendió hasta abajo, hasta donde estaban la gente mala, la gente que se fueron sin el Señor. Él descendió. Por eso en la carta de primera de Pedro dice en el capítulo 3, el versículo 19, dice el apóstol Pedro que el Señor fue y le predicó, dice, a los espíritus encarcelados, los que estaban allí, porque están como presos, están en ese lugar donde están, ¿verdad? Que están como presos. Así que el Señor fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Puede decir que están en ese lugar y no están muy bien, aunque todavía no es el castigo. Nadie ha recibido castigo, y nadie ha recibido vida eterna todavía. Los cristianos y los no cristianos, hay personas que dicen que ya están en un infierno, están condenados, ya están, pero todavía no es el verdadero lugar. Ese es un lugar donde están esperando este día que va a llegar. Por eso, una prueba que el Señor no se fue al cielo es cuando dice en Mateo capítulo 12, el artículo no me acuerdo, pero en Mateo capítulo 12 dice 12:40. Dice en Mateo 12:40 que como Jonás tuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Escucharon lo que estuvo? Dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que el Señor no estuvo en el cielo. Después de que murió, dice que estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor tenía que estar, Jonás. Y una muestra de cuando alguien muere. Jonás dice que para Jonás el vientre del pez era un sepulcro. Él estaba como enterrado, estaba allí sepultado, pero estando sepultado no estaba. Es decir, él podía mirar, él podía orar. En el capítulo 3 de Jonás dice que él comenzó a orar, comenzó a pedirle al Señor que lo perdonara por lo que había hecho, se había ido a huir a Tarsis y comenzó a orar. Y por eso en este pasaje de Lucas 16:19 dice que el rico dice que miró a Abraham y a Lázaro